Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Con esto damos inicio a nuestra clase de calibración de cámara. Pero no sin antes vamos a dar un breve repaso de algunos temas que ya vimos al principio de nuestro curso. Voy a volverlos a retomar para que ustedes vean por qué es necesario calibrar la cámara, qué es la calibración de cámara y porque siempre que vayamos a realizar alguna medición, pues definitivamente necesitamos tener por lo menos un modelo que nos permita pasar de puntos del mundo real a puntos vistos por nuestra cámara, porque eso es útil. Entonces tenemos acá una cámara como tal, eh, o el modelo muy simplificado de que es una cámara. Lo que se encuentra a la derecha sería el objeto en el mundo real. Lo que se encuentra a la izquierda sería nuestro sensor propiamente dicho. A nuestro sensor vimos nosotros que le podemos cambiar el control de velocidad. A nuestro lente le podemos cambiar la apertura del lente. Al sensor también le podemos cambiar la sensibilidad de ese sensor o la amplificación, por así decirlo. Y pues también tenemos un control de enfoque, que eso solamente lo tenemos pues porque al fin y al cabo cuando tengamos nuestro modelo de lente, pues ese modelo de lente eh, no es totalmente ideal. Es un modelo de lente que tiene una apertura, que tiene un lente como tal adentro. Entonces vamos a ver qué es la profundidad de campo y lo tenemos ahí y tenemos que tener en cuenta también que existe. Entonces sigamos, vamos con la captura. El lente enfoca los rayos de luz a una distancia focal f. F es la imagen a la cual luz colimada produce una imagen correctamente enfocada de un objeto. O, dicho de otra manera, es a la cual produce una imagen correctamente enfocada de un objeto en el infinito. Esto es la distancia focal. El control de enfoque lo que hace es mover el lente hacia adelante o hacia atrás para variar el enfoque. El diafragma, decía yo, que era el que controlaba la cantidad de luz que le llega al sensor mediante esta apertura. Si yo tengo aperturas pequeñas, pues voy a tener unas profundidades de campo grande. La profundidad de campo es la zona en la cual se encuentra enfocada. Por ejemplo, aquí en el dibujo tenemos una apertura grande, pero solamente puedo enfocar un solo plano, que es el plano de enfoque, que aquí lo vería invertido, obviamente, y al revés, es lo que me refiero. Al revés, el corazón está hacia arriba, aquí el corazón está hacia abajo, pero las otras dos cartas, en caso de que sean transparentes, pues yo ya no las vería enfocadas. En cambio, si cierro la apertura, pues aumento la profundidad de campo y ya puedo llegar a enfocarlas. El problema es que pues, cierro la apertura, aumento la profundidad de campo, pero disminuyo la cantidad de luz. Así que me toca, si tengo la misma película o el mismo sensor, y el sensor no lo amplifico, sino lo dejo quieto, me tocaría aumentar el tiempo de exposición. Aperturas pequeñas, entonces entra poca luz, apertura grande, mucha luz, pero aperturas pequeñas vemos que aumenta la profundidad de campo, mientras que aperturas grandes disminuye esa profundidad de campo. Para saber qué quiero enfocar, espero hayan hecho la tarea que les mandé a casi que inicio de semestre. Tenemos un lente f, tenemos una distancia desde el sensor hasta el lente de S primado y tenemos una distancia desde el lente hasta el objeto que yo quiero enfocar, que sería de S. Entonces, una lente enfoca correctamente si cumple que 1 sobre f, que esto es fijo, es igual a 1 sobre s, que esto aquí yo lo puedo mover para enfocar, más 1 sobre s primado. Entonces, s primado yo lo puedo mover para enfocar, s está fijo pues porque es la distancia al objeto. Entonces yo puedo cambiar esta S o despejarla de estas dos, de F y de S primado, de tal manera que el objeto se encuentre correctamente enfocado. Esa es como la ecuación en general para poderlo enfocar, pero en la práctica pues uno lo hace simplemente por la misma imagen. Cuando la imagen está enfocada pues yo dejo de moverme lente. Eso también me afecta la profundidad de campo. Aquí hay otro concepto que es el círculo de confusión, sin embargo no lo voy a tratar ya que no me interesa propiamente para esta presentación. Sin embargo, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Que la profundidad de campo existe y que el modelo que nosotros vamos a trabajar de cámara por hoy, pues no va a ser un modelo completo, ya que deja por fuera a esa profundidad. El control de apertura es el que permite modificar el área de la apertura del diafragma.
ustedes en las cámaras comerciales lo van a encontrar como el f-num o el número f, que es f sobre d, donde f es la distancia focal y en milímetros, esto es del lente, y d es el diámetro de la apertura también en milímetros. Esa relación usualmente la encuentran como f-num y tiene ciertos pasos, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más grande sea este número, más pequeña es la apertura en comparación con la distancia, con el f del lente, con la distancia focal del lente, y menos luz voy a dejar entrar. Entonces tiene la ventaja que puedo tener ahí miramos de acá, que puedo tener una profundidad de campo mayor, pero la desventaja que necesito más tiempo de mi sensor o más amplificación de mi sensor para llegar al mismo efecto. Entonces, en resumen, de nuestra cámara podemos cambiar de exposición o de parámetros intrínsecos de la cámara o el lente, que es la cantidad de luz que llega al sensor. Vamos a controlar el control de velocidad. Vamos a poder controlar la velocidad de tiempo de exposición de ese sensor y la apertura de ese lente. En cuanto a la sensibilidad del sensor, que es además de la velocidad, yo también puedo amplificar o tener una amplificación digital. Esa se va a medir en ISO. Dice ISO 100, implica poca amplificación. Hay unos estándares de amplificación y de relación señal a ruido que me dicen que es ISO 100. Pero lo que me interesa es esta. Cada vez que ustedes duplican el ISO, por ejemplo, de 100 a 200 o de 200 a 400, la cámara solo necesita la mitad de luz para llegar a la misma exposición. O sea, yo puedo, en este caso, si aumento el ISO de 200 a 400, yo puedo bajar el F de 2.8 a... Eh, de 2.8 a 2 o de 2 a 2.8 si yo hago el efecto inverso. Entonces, ya más o menos ustedes ven cómo puedo ir cambiando. Lo mismo puedo ir cambiar también el tiempo de exposición. Obviamente, un tiempo de exposición de 1 segundo deja pasar el doble de luz que un tiempo de exposición de medio segundo. Entonces, yo también puedo jugar con los tiempos de exposición, con el f-num y con el ISO para obtener una correcta captura. Sin embargo, la calibración que vamos a ver hoy es una calibración geométrica de la cámara. Eh, Me interesaba que ustedes tuvieran claros estos conceptos porque al fin y al cabo pues hace parte de la cámara como tal, pero cuando ustedes quieren observar patrones en el mundo real y digitalizarlos pues a un plano bidimensional, entonces van a encontrar problemas como este. Si ustedes ven ahí, esta es la imagen original que ustedes capturan con su lente. Por ejemplo, si ustedes detallan alguna sección en particular de estas dos imágenes, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, esta línea que ustedes ven desde este punto hasta este punto, el plano, pues era un plano, pero esta línea de acá no es recta. Entonces yo quiero llegar a una transformación que me dé una línea recta, donde en el mundo real tengo líneas rectas, tengo planos. Vemos que por efecto de la cámara, seguramente la cámara con la que tomaron estas fotos no era una cámara eh, perfecta, pues definitivamente no era una cámara perfecta, y el lente tampoco era un lente ideal, y el sensor tampoco se encontraba perfectamente, eh, puede ser paralelo al plano del lente, sino podía tener algún tipo de inclinación. Y lo mismo el lente no necesariamente era un lente perfecto, el cual fue fabricado, pues, o que cumple por lo menos esta expresión como tal, sino de pronto tiene algunos cuantos defectos esféricos en sus superficies, más que todo la parte central del lente puede que no moleste mucho, pero la periferia del lente sí, porque es mucho más fácil hacer esferas que hacer paraboloides o parábolas. A la hora de realizar el lente, pues es mucho más fácil tener lentes de este estilo y a partir de muchos conjuntos de lentes de este estilo, llegar a un lente que se puede llegar a tomar como ideal. Igual, eso también va a tener defectos, ya que para poder mover el lente hacia adelante o hacia atrás, cuando yo vaya a enfocar,
pues muchos de los mecanismos mecánicos, de la mecánica que hace que esto vaya para adelante o vaya para atrás, está implementada a partir de rotaciones, ¿no? Aquí muy probablemente hay un tornillo sin fin que si yo lo muevo hacia un lado, pues esto rota, o si yo lo roto, esto se mueve, cualquiera de las dos. Entonces el modelo de lente también va a cambiar. Si yo tenía un defecto en la parte de arriba del lente y lo roté, pues ahora ese defecto va a estar en la parte de abajo. Así que pueden haber un pocotón de no idealidades en nuestro lente y lo que queremos hacer con esto es compensarlas. O sea, trabajar una imagen como esta, que es una imagen sin ningún tipo de rectificación, sin ningún tipo de calibración, y llegar a una imagen como estas dos, que pues por lo menos yo ya puedo contar que las líneas rectas sí son líneas rectas. Y no solo eso, sino que también tengo un modelo matemático que me permite decir este punto y este punto que se encuentran en las coordenadas X y Y de la imagen acá, ya si ustedes van a tomar la cámara, esto de acá corresponde a un patrón tridimensional que corresponde a un plano que tiene coordenadas X, Y, Z y coordenadas X', Y', Z'. De imagen a plano tridimensional. Entonces, eso es lo que queremos hacer con la calibración de nuestra cámara. Básicamente dos. Eh, Llegar a una relación entre la imagen 2D que nosotros capturamos con la información del mundo 3D y adicional a eso rectificar todos los problemas que nosotros podamos tener en el modelo de nuestra cámara o no idealidad de nuestra cámara. Miremos entonces el modelo más sencillo de cámara posible, que es el modelo de pinhole o del huequito. Y es porque literalmente ustedes, o el modelo de pinhole, involucra lo siguiente, que ustedes tienen atrás un sensor de imagen y a cierta distancia de ese sensor de imagen un plano entre el cual solamente ponen o abren un huequito. Mientras más pequeño sea este hueco mejor. Y delante de ese objeto pues se encuentra, por lo menos acá, el objeto que yo quiero fotografiar. Entonces aquí hay luz, esa luz entra por ese huequito y solamente se ve reflejada la luz que viene de este punto, pasa por el huequito y solamente pega en un punto aquí atrás. Nótense que si extrapolamos nuestro modelo de lente, este lente tendría un F, si se acuerdan de acá, el F es la distancia focal dividido el diámetro de la apertura. No importa qué distancia focal tengamos, el diámetro de nuestra apertura va a ser muy, muy, muy pequeño. Si esto es muy pequeño, ese f_num va a ser muy grande, tendiendo entonces a infinito, si este diámetro tiende a cero. Y efectivamente eso es lo que pasa. Si ese diámetro tiende a cero, entonces prácticamente no me interesa qué distancia focal tenga esto, sin importar dónde yo lo ponga, pues yo voy a obtener que primero estoy enfocando todos los puntos en el espacio, ya que si miran de acá atrás, mientras más pequeño sea esto, mientras esto sea más pequeño, más grande va a ser la profundidad de campo. Así que si este diámetro tiende a cero, esta profundidad de campo tiende a infinito. Por lo tanto, pues yo puedo enfocar todos los objetos en el espacio. Y eso es una primera ventaja que tiene nuestro modelo de pinhole, y es que podemos enfocar absolutamente todos los objetos en el espacio sin importar de dónde venga. Yo puedo llegar y enfocarlo perfectamente en mi superficie. Si viene por acá, también lo puedo enfocar directamente en mi superficie. Este de aquí sería el modelo matemático. Entonces tenemos nosotros nuestro plano de imagen, nuestro sensor. Aquí tenemos nuestro plano del pinhole. Este se conoce como el eje óptico. En el modelo de pinhole es el punto que primero es totalmente perpendicular o esta línea es totalmente perpendicular al plano del pinhole. Y si yo trazo una línea recta desde el punto de pinhole hasta este centro, este de acá me crea el eje óptico y este de aquí se denomina el punto principal. Entonces, ya tenemos por lo menos varias definiciones más. Primero, nuestro plano de pinhole, que va a ser reemplazado más adelante por nuestro lente. Nuestro plano de imagen, nuestro punto principal, o el punto central, algunos lo llaman así también.
que está definido a partir de dónde se encuentra el centro de nuestro lente o el pinhole, y nos crea un eje donde este eje es el eje óptico, que es este de acá. Entonces, la separación que hay entre plano de imagen y el pinhole la denominamos F. Va a tener mucho que ver con nuestra F del lente. La distancia que hay desde el pinhole hasta nuestro objeto que queremos fotografiar lo vamos a denominar como una Z cualquiera. Y de aquí yo puedo sacar a partir de una relación de triángulos que la relación que hay entre, o que la relación que hay acá en este punto, voy a borrarlo, de X con respecto a F va a ser igual a la relación que hay de X, donde X es esta X mayúscula y la otra X es esta X minúscula, que lo voy a pintar así, sobre Z. Y si ustedes ven, hay una inversión, ¿no? Pues que es la inversión lógica. Si este X va para arriba, entonces este X va para abajo, así que en la práctica este X es menos, para que yo pueda pues despejarlo y hallar la relación como tal. Y si despejo, pues yo llego a la ecuación que tengo ahí arriba, que menos X es igual a X sobre Z por una F, donde esa F es la distancia entre el plano imagen y el plano de pinhole. Esta es la ecuación de pronto más sencilla que nosotros podemos hallar en nuestro curso en cuanto a modelo de cámara, y la podemos simplificar aún más si obviamos ese negativo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: ponemos el centro de la proyección, o el punto principal lo ponemos justo acá. Si trazamos una línea recta y ponemos el plano de imagen y el sensor, o una versión simplificada de nuestro sensor justo también en el plano de pinhole, porque podemos llegar a hacer eso, porque lo que hicimos fue correr el punto de pinhole atrás, o poner, por así decirlo, un plano de sensor virtual aquí adelante. Solo que la ventaja es que este señor sí va a ser positivo, ¿no? Ponemos un plano virtual acá, él sí va a ser positivo. Este pinhole se queda ahí quietico y nos va a correr este punto acá. Y lo que hicimos fue evitarnos este negativo que tenemos en este punto. Entonces ponemos el plano imagen por delante. Si tenemos aquí una proyección de un objeto y aquí la proyección del mismo objeto con coordenadas X, Y, Z, entonces podemos llegar otra vez a la misma expresión en la cual esa X sobre esa F va a ser igual a esta X mayúscula sobre este Z. Este Z ya lo podemos llegar a medir desde acá, desde el punto 0, 0. Este modelo es mucho más fácil de trabajar, pues porque primero no tiene el negativo, y segundo, pues nos obviamos, ahí está, nos obviamos el hecho de que pues tenemos, por así decirlo, dos centros, un centro que puede ser de pinhole y otro centro que puede ser centro real, y ponemos el centro nomás en el centro de pinhole. Este modelo no es físicamente realizable, pero por lo menos es un modelo de cámara un poco más sencillo que este. Nos obviamos un pocotón de menos y podemos trabajar de una vez con la imagen derecha, o en el mismo eje que el objeto que queremos ver y no invertir. Bueno, entonces aquí ya no habría este signo aquí sería positivo, ya obvian este. Bueno, si hacemos eso para los dos ejes, entonces si aquí tenemos un objeto en Y, pues va a pasar exactamente lo mismo, solo que en Y. Esto aquí me genera un objeto, este tiene coordenadas 0, coordenada Y tanto, Z tanto, y lo puedo proyectar pues a un mismo objeto con coordenada Y en screen, o en pantalla, o en la imagen. Entonces volvemos a hacer otra ecuación exactamente igual. Esta es la distancia focal, este es Y, o sea, Y sobre F va a ser equivalente a este Y sobre Z. Entonces podemos hallar dos ecuaciones muy similares. Y también podemos corregir otro parámetro más, que sería este, Cx y Cy. Ese otro parámetro lo podemos ver como lo siguiente. Resulta que si en la fabricación de nuestro lente, o por lo menos en nuestro modelo de pinhole, este punto de acá no se encuentra exactamente en el centro de nuestra imagen, sino se encuentra un Y coordenadas corrido con respecto al eje Y y un Cx
por ejemplo acá, coordenadas corrido con respecto al eje X, o sea, se encuentra aquí, yo lo puedo compensar pues simplemente restándole este CX y este CY. El centro pues también depende, y lo mismo también depende de dónde tome yo el 0,0 de mi imagen, pero por lo menos puedo saber en dónde se encuentra el punto principal dependiendo de un 0,0. Digamos que el 0,0 lo voy a poner acá, que es como se encuentran usualmente las imágenes, en la parte superior izquierda. Entonces pues yo ya puedo hallar cuál es el CX y cuál es el CY que le debo acá, y el CY que le debo sumar a mi imagen para que el centro de mi imagen me quede en el centro de, en el centro coordenado, ¿sí? Que el 0,0 ya no sea este, sino sea este de acá. Eso también usualmente se hace ya que puede haber cierto desalineado entre el centro del pinhole y el centro de la imagen, y también para dejar estos dos patrones libres, o estas dos variables libres, y serían dos variables más que yo debería ya. Si ustedes analizan esta ecuación, entonces, si yo conozco las coordenadas en X, en Y, borramos acá, en X, en Y y en Z de un punto, y conozco dónde se encuentra ese punto visto en la imagen en X y en Y, o sea, las que pongo acá en mayúscula son coordenadas en el espacio 3D, y las que pongo en minúscula, estas dos, son coordenadas en el espacio en 2D. Entonces 2D, aquí es 3D. Entonces el mundo real, esta de acá, es sobre mi imagen. Entonces yo solamente tendría que hallar dos valores. Tendría que hallar la distancia focal en X y la distancia focal en Y, que usualmente pues, en un modelo ideal pues son la misma, pero pueden que cambien. Puede que cambien un poco por el tamaño, por ejemplo, del sensor. O sea que el sensor, los píxeles como tal, sean un poco más anchos que largos. Puede llegar a suceder. El fabricante usualmente los hace a una escala muy precisa, prácticamente en nanómetros. Les puede garantizar de que es igual el ancho que el largo, pero pues, puede que varíe un poco. Y CX y Y pues ya dependería también de qué tanta precisión tuvo el ensamblado de la cámara, porque puede estar un poquito corrido hacia una de las dos direcciones. Entonces, si yo saco este valor, este Fx y Fy, y hallo dónde están Cx y Cy, pues ya tengo todo mi modelo, por lo menos hasta donde respecta a un modelo de pinhole. Sin embargo, me tocaría añadirle el hecho de que yo estoy trabajando con un lente, y el hecho también de, por lo menos sabemos cómo compensar el hecho, si este de aquí es el centro, que este punto se me corre un poquito para allá y se me corre un poquito para allá, pero todavía no podemos compensar los problemas tridimensionales que pueda llegar a tener nuestro sensor. Primero, pues que esto esté un poco rotado, ¿sí? Y segundo, que se encuentre un poco inclinado. Entonces vamos a ver cómo compensar esos dos, pero ahora más adelante. Hay una representación matricial de este modelo de cámara que usualmente es tan importante que se conoce como la matriz M en visión por computador, o es la cámara matrix, o es la matriz principal de nuestra cámara, en la cual tomamos este par de ecuaciones y lo volvemos una ecuación que le entra al punto en X, Y, Z, y le sale un punto de unas coordenadas normalizadas en X, Y, W, donde para hallar X screen, yo hallo X sobre W, y lo mismo para hallar Y screen, que estos son propiamente los que yo veo en pantalla, hallo Y sobre W. Entonces, aquí yo tengo una pequeña aclaración, y es este X y este Y no son estos mismos. Para hallar a partir de estos dos, necesito dividirlos por W. Necesito tomar estos dos y dividirlos por W. En este momento, por favor, para la presentación, quiero que hagan la siguiente multiplicación de matrices. Quiero que ustedes multipliquen M por Q, donde este es M y este es Q. Voy a hacerlo yo. Paren, por favor. Háganlo ustedes. Listo. Entonces, aquí lo voy a hacer yo. Ustedes deberían llegar a algo muy parecido a lo siguiente. Tenemos por acá
X, Y, W sería igual a f en X, 0, C en X, 0, Fy, C en Y, 0, 0, 1. Y por acá tenemos las coordenadas en espacio 3D, X, Y, dejémoslo en mayúscula y Z. Y esto aquí me genera un sistema de ecuaciones así. Entonces tenemos que X será igual a Fx, X más CXZ. Y será igual, minúscula, será igual a Fy, Y más CY, Z. Y W será igual a Z. Y aquí ustedes pueden ver que si yo uno estas tres ecuaciones en dos, ya puedo llegar exactamente a la anterior. Simplemente tomo esta y la divido acá y tomo esta más y la divido acá. Entonces ahí llegamos a nuestra X-screen, que es igual a, despejando, X-screen es igual a Fx, X sobre Z, más Cx, Z sobre Z es 1, y Y, un screen en pantalla, será igual a Fy, Y sobre Z más Cy. Volvemos otra vez a nuestras dos ecuaciones. Pero nótese que a partir de nuestra cámara matrix o de la multiplicación que hicimos M por Q, pues llego es a unas coordenadas que me tocaría normalizarlas, X, Y y W. Ténganlo en cuenta. A veces por simplicidad uno toma este W como 1, pero pues de tal manera que ya estaría llegando a los valores que son, pero pues no necesariamente eso es cierto y depende también de su modelo. Así que deben tenerlo en cuenta a la hora de pues, trabajar con alguna biblioteca de procesamiento de imágenes, a ver si lo incluye o no lo incluye, o si ese W es 1 o no. Bueno, sigamos. Entonces, este modelo matricial me despeja hasta el pinhole. Y de ahí en adelante pare de contar. O sea, este de acá es el modelo de pinhole o del huequito. Ahora vamos a introducirle los efectos que puede llegar a tener el lente. El modelo de pinhole a veces no es suficiente. Por ejemplo, si miramos acá en este par de imágenes, yo necesitaba corregir dos tipos de distorsiones, por lo menos. O vamos a ver que esas distorsiones se pueden ver como dos tipos. La primera, así como lo ven, la que les decía, el lente no es no es un polinomio perfecto, no es una función cuadrática perfecta. Es más fácil en la práctica hacer lentes esféricos y los lentes esféricos tienen distorsiones que la vamos a ver como distorsión radiales. Son distorsiones que cambian dependiendo al radio y tienen como característica, pues primero, que es cero alrededor del punto principal. O sea, si yo quiero compensar una distorsión radial, ya debo asumir que este Cx y Cy están hallados de manera perfecta o muy aproximada al valor real, ¿no? Entonces, primero, la distorsión será cero alrededor del punto principal. Puede ser caracterizada por la expansión polinómica en R, con R siendo la distancia al centro del punto XY. O sea, de aquí en adelante, R para nosotros va a ser igual a esa raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, donde estos x y y pues son los x que yo veo en pantalla, y yo quiero hallar un nuevo x y un nuevo y corregido, donde este x y y corregido es el que yo ya veo pues rectificado en nuestra imagen como tal. Entonces, partiría de los x y y que yo veo en pantalla, los screen, y llego a los correctos. Y voy a multiplicar esos por tres constantes. Nótense que son la misma en los dos ejes, K1, K2 y K3. Son la misma para X como para Y. Y lo que buscaría entonces es encontrar un modelo en el cual se cumplan esas condiciones, pero minimice el error con respecto a estas tres variables, AK1, AK2 y AK3. Nótense que R, repito, es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, de este X y de este Y al cuadrado. Y yo quiero llegar pues a X y Y corregido. Ya con eso puedo arreglar este tipo de distorsiones, por lo menos distorsiones que sean así, radiales. Entonces nótense como parte del punto principal y voy a corregir. Si aquí tuviera un defecto como de este estilo, pues aquí hay unos puntos que tendría que corregir hacia otro lado y aquí hacia este lado y así. Esos son puntos todos que están corregidos con respecto al centro.
todos son radiales totalmente. Todos están corregidos con respecto al centro. Así que yo dependo de tener un buen centro. La siguiente corrección que necesito hacer es la corrección que se denomina como tangencial. Básicamente es que este, este eje, que ya lo hemos denominado aquí atrás, este eje como el eje óptico, pues tiene cierta inclinación, ¿no? Tiene cierta inclinación y está mirando para otro lado. Está chueco con respecto al centro, o sea que ese eje óptico ya no corresponde al centro de nuestro lente ni tampoco corresponde al centro de nuestra imagen, de nuestro plano de imagen o de nuestro sensor. Eso se puede modelar así de esta manera. Yo puedo tener dos tipos de desvío, por decirlo así, uno rotando con respecto al eje, a un eje, puede ser X, y el otro rotando con respecto a otro eje, puede ser este de acá. Yo también podría tener correcciones que necesiten algo así, como esto, que se encuentre rotado. Pasa pues porque al fin y al cabo el lente está pegado de alguna manera a nuestra cámara y nuestro sensor también está pegado de alguna manera a nuestra cámara, entonces no necesariamente esa calibración se hace perfecta, puede llegar a tener algo de desvío y teniendo en cuenta pues que así sea un ángulo muy pequeñito, ese ángulo muy pequeñito en la parte más lejana de nuestro sensor pues se va a traducir en una desviación bastante grande. Así que siempre es bueno ponerlo. Es causada, como vieron, por defectos de fabricación ya de la cámara, no tanto del lente. Y ya sé que esta no se encuentra totalmente paralela. Vamos a ver que la forma más fácil de corregirla es a partir de este par de parámetros, de un P1 y un P2. Aquí también aplica que esta R es la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. Y parto también de los puntos que yo veo en la imagen, x y igual. Nótense que la ecuación es muy parecida para los dos ejes. Y llego a versiones corregidas. Entonces, tenemos por ahora, si hacemos un recuento, para poder encontrar un modelo perfecto de nuestra cámara, necesitaríamos de acá, fx, cx, fy y cy. Esos se denominan los parámetros intrínsecos. Y son los parámetros intrínsecos mínimos que vamos a necesitar para tener un modelo de pinhole. Si al modelo de pinhole le queremos añadir el modelo de lente y de calibración de nuestra, tanto tangencial como radial, entonces el modelo mínimo radial involucra por lo menos estos dos parámetros, K1 y K2, pero a veces puede uno incluir un tercero, K3. Así que por lo menos por acá, nótese que son los mismos para X y para Y, tenemos otros tres parámetros más. Entonces teníamos 4 de la intrínseca del pinhole, 3 de la distorsión radial y otro par de la distorsión tangencial. De aquí podemos sacar este P1 y este P2. Entonces aquí tenemos otros dos. Ya con esos podría yo llegar a hallar la totalidad del modelo de mi cámara. Ahora lo que viene es cómo hacemos para hallarlo en la práctica, porque pues no los puedo despejar yo de una sola ecuación. Noten ustedes que de ecuaciones, aquí tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas, por acá tenemos otras dos ecuaciones con 3 incógnitas y por acá tenemos otras dos ecuaciones con 2 incógnitas. La única que está bien planteada es esta, a todas las demás les hacen falta por lo menos una ecuación más para poder resolver. Entonces ya vemos que por sí sola no la vamos a poder hallar, necesitamos añadirles más ecuaciones a nuestro sistema porque se encuentra mal planteada. Si no saben qué es eso, por favor busquen qué es ill-post problem o sistemas mal planteados o bien planteados en álgebra lineal. Bueno, la distorsión tangencial se ve algo así como esto, si yo uno la tangencial con la radial, entonces nótense que ya tengo un modelo de mi cámara mucho mejor, en la cual yo ya sé cómo debo corregir un punto. Si yo lo veo acá, para que esté bien, debería verlo acá. O si yo lo veo acá, para que esté bien, debería verlo acá. Y así. Y también teniendo en cuenta la compensación de ese cero. Cuánto lo voy a mover en X y cuánto lo voy a mover en Y, esta CX y esta constante Y,
para que si el centro estaba acá, ahora me quede en el centro real de mi imagen. Bueno, entonces vamos a añadir otro más que es el patrón de calibración. Ya vamos a empezar a hablar de él y este sería un recuento de qué vamos a hacer con nuestro patrón de calibración. Entonces tenemos que hallar 4 parámetros intrínsecos de la cámara. A eso 5 parámetros de distorsión. Estos de acá, que serían los radiales, y este de acá que sería el tangencial. Nótese que los separé, ya que por lo menos en OpenCV este es el mismo orden en el cual yo los doy. Lo más usual es que ustedes solamente trabajen 4, pero si la cámara tiene un poquito más de distorsión de lo normal, si es una cámara, por ejemplo, con un fisheye o con, ya para darles valores, si ustedes van a trabajar con objetivo full frame o half frame de tamaño de sensor, este es un momento para que ustedes busquen cuáles son los tamaños de sensores usuales. El tamaño de 35 milímetros o ese full frame o el tamaño APS-C o el half frame o hay un pocotón. Entonces, dependiendo del sensor, si trabajamos con alguno de estos dos y trabajamos lentes de menos de unos 18 milímetros, un poquito más, un poquito menos, pero menos de 18 milímetros, definitivamente tengo que añadirle este otro parámetro más K3, ya que esos lentes usualmente van a tener más distorsión, que les toca poner otro parámetro de más para poder compensarla. Así que necesitan K3 para poderlo trabajar. Por lo tanto, en OpenCV usualmente este K3 es 0 y ustedes dan un vector de 5 parámetros, pero este es 0 nomás. Por eso lo dejan aquí de último. En versiones más recientes de OpenCV ustedes pueden inclusive concatenar más, ¿no? K3, K4, K5, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden formar un sistema de ecuaciones y resolver para los Fs, los Ks y los Ps. Pero en la práctica, pues ustedes van a utilizar un patrón conocido en el mundo 3D visto por una cámara que sea fácil hallar puntos en ese patrón conocido y de saber que este punto de acá lo voy a hallar en una coordenada, en coordenadas de mi imagen, en tal punto. Entonces vamos a realizar justamente ese proceso. Pero hay un problema y me dicen ustedes si es, bueno, yo ya sé que este punto era este punto, pero lo que no conozco en este momento es una manera de saber cuál es la rotación y traslación que tiene mi patrón en el mundo real. Entonces, para eso vamos a mirar, vamos a añadirle más ecuaciones, quien creyera, pero nos toca, vamos a añadirle más ecuaciones que nos permitan hallar ese punto o ese plano en 3D y la relación que hay de ese plano 3D a nuestro plano de imagen. Entonces, para cada objeto tomado por la cámara, se puede escribir su pose relativa a la cámara en términos de una rotación y una traslación. Tenemos un punto y ese punto, si lo unimos a otro, me genera una línea y si lo unimos a otro, me genera un plano. Yo puedo transformar este plano a este otro plano, o sea, un plano que para ustedes yo creo que ya van a ver que es un plano, va a ser el plano de nuestro tablero de calibración, al plano, donde este plano de acá es el plano de las coordenadas de la cámara, es el plano del modelo que acabamos de ver. Ustedes ya vieron que teníamos un X y multiplicamos ese X por, por una MQ y hallamos ese X por una MQ, entonces queremos hallar este y queremos hallar este. Pero no lo tenemos y tampoco tenemos este, pero sí vamos a formar un modelo para hallar por lo menos estos dos y este irlo despejando de a poquitos, con más planos. Entonces, miremos por acá. Dice, la matriz de rotación, que me transforma de este plano a este plano, la puedo descomponer en una multiplicación de estas tres matrices. Tenemos una primera matriz de rotación con respecto a un eje, con respecto a otro eje y con respecto a otro eje. Si no se acuerdan, busquen en este momento qué son matrices de rotación y cómo puedo hacer. El modelo más sencillo es una rotación en un plano de 2 dimensiones, una rotación con respecto a este eje, por ejemplo. Con respecto al eje Z sería en este punto de acá. Si estoy despejando con respecto a este punto, lo estoy rotando un cierto ángulo y ese ángulo lo puedo hallar así, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Pongo las coordenadas en este eje era el eje X y Y que se encuentra en negro acá, y este eje es el nuevo eje X y Y que se encuentra
en punteadas, en coordenadas punteadas. Si yo tengo un punto, por ejemplo, este punto en estas coordenadas, yo quiero hallar ahora ese mismo punto en las otras coordenadas, en estas. Entonces, eso lo puedo hacer teniendo el ángulo θ, con el cual yo estoy rotando, y haciendo una multiplicación por una matriz. Si hago eso para X, para Y y para Z, hallo yo entonces unos respectivos ángulos ρ, φ y θ que me caracterizan mi rotación. Esta matriz de rotación yo la puedo componer de esta manera. Yo puedo hallar una matriz de rotación general en ρ, φ, θ multiplicando, posmultiplicando, ahí están, premultiplicando, perdón, X, Rx con Ry y con Rz en este orden. Sí, solo sí en este orden. Nótese que primero, si lo leo de izquierda a derecha, primero está Z, después está Y, después está X. Aquí es para transformar de las coordenadas en X y Z a unas nuevas coordenadas en X', Y' y Z'. Esa R es una matriz que se conoce como una matriz ortogonal y la definición de eso es que su traspuesta es su misma inversa, o dicho de otra manera, si yo multiplico la matriz de rotación por su traspuesta, voy a llegar a la matriz de identidad. El vector de traslación, como tal, es muchísimo más fácil. Es un corrimiento. Nosotros ya aplicamos una traslación antes, solo que no la habíamos definido acá, justo acá. Aquí estamos aplicando una traslación en X y en Y. Entonces podemos hacer lo mismo con un punto en 3 dimensiones y podemos aplicar una traslación simplemente sumándole o restándole un corrimiento dependiendo de cómo lo definamos. Ese vector está representado por un vector t que se le va a restar al punto que se quiere trasladar. Entonces tenemos un punto de origen que es P0. A ese punto de origen le restamos el vector de traslación, no sé que debe tener la misma magnitud de P0, las mismas coordenadas, perdón, de P0. Y a ese lo premultiplicamos por nuestra matriz de rotación R. Entonces, R es una matriz de 3×3 caracterizada por un ρ, un θ y un φ. Un ρ, un φ y un θ. Perdón, un ρ, un φ y un θ. Y T está caracterizado entonces, que es este de aquí, por una traslación en X, otra traslación en Y, pongámoslo como TX, TY y TZ. Y una traslación en Z. Ahí está. Entonces, si aplico yo esto, yo puedo pasar de un punto como se ve en coordenadas de 0, podemos decirlo, en coordenadas del mundo 3D, a cómo yo quiero ver el punto en otras coordenadas. Ahora lo que tengo que hallar es este ρ, φ y θ, y es este traslación en X, traslación en Y y traslación en Z. Esto lo podemos hacer a partir de una homografía. Ya vamos a ver cómo unimos esta expresión en una sola multiplicación matricial. Eso se conoce como una homografía. En visión por computador, en el argot de visión por computador, se conoce la homografía, o se define como la homografía plana o planar, como el mapeo proyectivo de un plano, donde un plano va a ser el plano de los objetos o el plano de los tableros de ajedrez, los famosos tableros de ajedrez que nosotros vamos a ver, a otro plano, donde ese otro plano es el plano proyectivo, donde este plano de acá pues sería nuestro sensor como tal. Nótese que seguimos poniendo el sensor por delante de nuestro punto de pinhole, ¿no? Queremos que todo sea positivo y no tener ese menos por ahí volando. El punto en coordenadas del objeto lo vamos a definir de esta manera. Nos vamos a subir una dimensión porque estamos haciendo una homografía. Eso también es muy común en matemáticas. Es mucho más fácil trabajar ese punto como un punto en 4 dimensiones, no en 3, donde una de las dimensiones siempre está fija en 1, o esta dimensión de aquí se conoce como la escala. Después la podemos trabajar. Entonces dejamos una dimensión fija en 1, pero pasamos de 4 dimensiones a 3 dimensiones. Pero si ustedes ven, en realidad el problema viene de 3D a 2D. Solo que le vamos a subir una dimensión más para que sea más fácil para nosotros trabajar. Entonces, partimos de x, y, z, 1 y llegamos a un punto en x, y, 1, donde estos sí ya son en pantalla, screen y screen. ¿Sí? Nótese que este 1 de acá lo tomamos de W y más adelante nosotros vamos a hacer este Z o lo vamos a obviar. Entonces por eso lo estamos tomando de una vez como 1. Pero este 1 ya es screen solo por el hecho de que W lo estamos trabajando como 1 ya. Entonces vamos a hacer esa generalización.
Si hacemos eso, nosotros podemos hallar una matriz de esta forma. Todavía no la hemos hallado, la vamos a hallar ahora. Una matriz SH, donde SH es una escala, si quieren llamémosla solamente H, en muchos libros solamente la obvian como H nomás, pero vamos a hallar esta que nos permita tomar un punto en Q, este Q, y volverlo un punto Q minúsculo, este de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vimos antes, esa transformación física puede ser representada por una rotación, una traslación. Lo primero que vamos a hacer es tomar una matriz W, donde esa matriz W van a estar la matriz de 3×3 de rotación, concatenada con un vector que va a tener 3 filas y una columna de traslación. Entonces unimos y este de aquí en total tendría, esa es una matriz que tendría 3 filas y 4 columnas, porque está expandida. Tenemos aquí el vector de traslación. Y en total, si vamos y nosotros vemos, yo puedo ahora hacer lo siguiente. Voy a poner esta S es un factor de escala, es un escalar. M es nuestra matriz M que ya definimos. Y voy a intentar despejar esta W, donde esta W lo voy a posmultiplicar a M. Ojo, siempre a la derecha, en este caso la estoy posmultiplicando, o premultiplicando a Q. Cualquiera de las dos formas lo pueden ver. Posmultiplicando a M o premultiplicando a Q, pero debe estar ahí, por si no nos da. Acuérdense que esto es una matriz y tiene un orden. Entonces, la vamos a poner aquí, la multiplicamos, y si ustedes ven, esta expresión ya se va a parecer mucho a la expresión que vimos antes. Este SH se parece mucho a este SMW. Sí, pero podemos hacer este modelo un poquito más sencillo, ya que para nosotros es más fácil que H, que toda H sea una matriz de 3×3, y en este momento nos está dando de 3×4, ya que M es de 3×3, y si la multiplico de 3×3 por 3×4, toda esta H me da de 3×4, y no quiero que sea así, quiero que sea cuadrada, no quiero que tenga una dimensión más larga, más grande que la otra. Ya vamos para allá. Ahora, voy a comentarles. Tenemos nuestro patrón de calibración. Lo que queremos hacer, repito, es, vamos a añadir otros 3 parámetros de rotación y otros 3 de traslación por cada patrón de calibración. O sea, cada uno de estos patrones de calibración me va a añadir 3 de rotación y 3 de traslación. Eso yo lo tengo que sumar a el problema que ya teníamos de antes. Yo aquí ya tengo que además de los 3 parámetros de rotación y los 3 parámetros de traslación que son extrínsecos a nuestro problema, nuestra cámara, tengo que hallar los intrínsecos, que en el mejor de los casos pues son solamente 4 y en el peor de los casos son, pues a eso súmenle otros 4 u otros 5, son 8 o 9. Por ahora miremos el problema más pequeño y es tenemos 4 parámetros que tengo que hallar de intrínsecos y por cada tablero tengo que hallar por lo menos otros 3 de rotación y otros 3 de traslación. Así que ya se nos va complicando un poquito el problema, pero vamos a quitarle uno más, vamos a quitarle una dimensión. O sea, vamos a volver esta matriz de 3×4 una matriz de 3×3. Entonces, de recomendaciones, se recomienda utilizar patrones de calibración rectangulares definitivamente. Este se recomienda si ustedes no lo hacen van a obtener un problema. ¿Y es cuál? Si ustedes utilizan un patrón de calibración que sea rectangular en dimensiones, ustedes no van a tener un problema que se encuentre mal planteado en X y Y. ¿Por qué? Si ustedes ven un cuadrado, por ejemplo este cuadrado, si yo lo roto 90 grados, sigue siendo un cuadrado. En cambio, un rectángulo, si yo lo roto 90 grados, ya es un rectángulo, pero por lo menos el que era ancho antes, ahorita se volvió largo. Yo ya sé en qué posición se encuentra. No es tan difícil de calcular. ¿Sí? En cambio, si es totalmente cuadrado, pues yo no sé qué dimensión es X y qué dimensión es Y. Sin embargo, si yo sabía que X era una dimensión más grande que Y, si lo roto 90 grados, pues ahorita yo sé que este X que yo tenía antes va a ser este y este Y que yo tenía antes va a ser este. ¿Sí? Pues porque va a ser más largo una dimensión que otra. Eso ahí no va a pasar en un cuadrado y es una ecuación menos que me estoy salvando en la práctica. Usualmente es mejor tener más cuadrados en una dimensión, porque ya vemos que esto lo vamos a hallar a punta de cuadraditos.
Entonces es mejor que una de las dos dimensiones tenga más cuadrados que la otra. Es lo mismo que en la práctica utilizar patrones de calibración rectangulares. También es recomendable tener una relación par e impar de puntos. Ya vamos a ver, pues, es más que todo para que le sea un poco más fácil despejar. O sea que en un eje ustedes pueden llegar a tener 5 puntos y en el otro solamente tener 4. Y que la relación sea par impar. También para poder despejar y obviarnos una de nuestras una de nuestras 4, perdón, dimensiones en nuestra matriz de demografía. Entonces, en la práctica solo nos va a interesar el sistema coordenado definido por el plano z igual a 0, o sea, este plano que nosotros tenemos acá, al inicio de nuestra imagen. Simplificando, si nosotros hacemos este z igual a 0 de acá, porque ya estoy proyectando aquí todo, y la razón de ser es eso, porque ya estoy proyectando aquí todo, y hacemos nuestra multiplicación, da lo mismo que nosotros tomemos, por decirlo así, esta R1, R2 y R3 es una expresión por columnas de nuestra gran matriz de rotación y este t es una expresión de una sola columna de nuestro vector de traslación. Pero como hacemos z igual a 0, lo podemos llegar a hacer 0 y simplificamos, esto va a ser lo mismo que nosotros tomamos solamente las primeras dos columnas de nuestra matriz de rotación y nuestro vector de traslación, ahí está, lo componemos de esta manera y ahora volvemos a un sistema o llegamos a un sistema donde este señor de acá, esta composición de las dos primeras columnas de nuestra matriz de rotación y nuestro vector de traslación en su sistema de 3×3, m definitivamente también es de 3×3, la multiplicación de m por esta nueva r también va a ser de 3×3 y nos estamos obviando una sola dimensión. Esta sí ya resulta en la matriz de homografía, y esta sí ya es una homografía planar en todo sentido, que es la que nos interesa, que va a ser igual a S, donde esa S es un factor de escala, usualmente uno lo toma 1 o lo puede cambiar, a M, donde esa M es la matriz que nosotros queremos hallar de la intrínseca de nuestro problema, y a una rotación y traslación expresadas, como ya les dije, las primeras dos columnas de nuestro vector, de nuestra matriz de rotación y nuestro vector de traslación, puesto de esta manera, compuesto por columnas de esta forma. Y nótese que yo debería hallar una de estas H por cada tablero que yo tenga en la escena. Entonces, ahí seguimos con un sistema mal planteado, pero por lo menos con cada tablero que nosotros le añadamos, podemos llegar a un sistema que, si bien va a estar mal planteado, por lo menos va a tener una solución que podemos minimizar en términos de mínimos cuadrados. Por ejemplo, si están viendo el curso de inteligencia artificial también, esto se puede resolver por cualquier método de mínimos cuadrados, por ejemplo, utilizando la pseudoinversa de Penrose. Entonces, nuestra matriz de demografía, ya que le hicimos este pequeño cambio, ya la podemos relacionar de esta forma. Entonces, esta matriz de demografía relaciona las posiciones de un plano en otro de la siguiente manera. Si tenemos un punto en coordenadas de origen de 2, porque acuérdense que ya le quitamos una dimensión, le quitamos la dimensión z, de 2 x y y con un z en 1, llegamos a un punto destino que van a tener un x y un y de destino. Y lo mismo, si ahora le saco la inversa a esa matriz de demografía, yo voy a poder tomar las coordenadas de punto destino y llegar otra vez a las coordenadas de punto de origen. O sea, a partir de la inversa puedo devolverme. Suena obvio, pero igual lo pongo. ¿Cómo calibrar entonces? Tenemos intrínsecos de la cámara, 4 parámetros intrínsecos, más 5 de distorsión que también pueden considerarse intrínsecos, técnicamente son del lente y del sensor, pero también puede llegar a considerarse intrínsecos dependiendo del modelo, 3 radiales y 2 tangenciales, o sea, por lo menos por acá tenemos 9. Y otros extrínsecos que serían 3 de rotación y 3 de traslación. Entonces aquí ya tenemos otros 6 por fuera. Si hacemos cálculos, entonces si tenemos n esquinas y k imágenes, cada esquina, o sea, cada punto esquina en nuestro tablerito, va a proveer pues de o 2, que no los habíamos contado hasta ahora, pues que es un x y un y. Ahí está, digamos que la esquina está acá, entonces nos va a proveer
dos incógnitas. No las hemos contado pues porque en teoría suponemos que tenemos algún algoritmo que nos halle los puntos en la imagen. Entonces tenemos las coordenadas del punto X y las coordenadas del punto Y. Digamos que esas ya las encontramos. Como tenemos n esquinas, entonces tenemos 2 por n por k. 2 porque es X y Y. K, pues porque por cada imagen yo debo hallar las esquinas. Y n porque son cada esquinas por cada imagen. Entonces tenemos 2n por k esquinas. Y por el otro lado tenemos que resolver, en el mejor de los casos, 4 parámetros intrínsecos, en el peor de los casos, 9. Supongamos que estamos en el mejor de los casos, entonces tenemos 4 parámetros intrínsecos y 6 que son extrínsecos por cada tablero. Así que para resolver nuestro sistema, nosotros requeriríamos, teniendo n esquina y k imágenes diferentes de tableros, entonces tenemos que 2n por k tiene que ser mayor o por lo menos igual para tener el sistema planteado exacto, bien planteado, o mayor para tener un sistema mal planteado que por lo menos nos deje minimizar en términos de mínimos cuadrados el error. Tenemos que 2n por k tiene que ser mayor o igual a 6k más 4, donde este 4 puede aumentar a 9 en el peor de los casos. Si resolvemos por 6k más 4, eso nos dice que si el número de esquinas es igual a 5, por ejemplo, entonces requeriríamos, el número de esquinas es igual a 5, requeriríamos solamente un tablero. Pero pues en la práctica por homografía se requieren por lo menos 2 vistas para resolver, ya que un plano, lo vamos a ver en la siguiente clase, solamente nos va a dar en el mejor de los casos 4, en el peor de los casos 3 puntos útiles independientes. Una razón de ser simple de esto es que yo puedo definir un plano a partir solamente de 3 puntos, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad esos 3 puntos se nos pueden volver 4 si el plano se encuentra en ciertas posiciones, porque no me va a generar un paralelepípedo, sino no va a tener una transformación que vamos a llamar afín, sino una transformación de perspectiva. Entonces, en el mejor de los puntos, un tablerito de ajedrez de estos que vamos a ver nosotros aquí, pues me va a generar 3 puntos o 4 si estamos de buenas. O sea, ustedes pueden definir el tablero de ajedrez a partir de 4 puntos o a partir solamente de 3. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Entonces, n igual a 5 nunca lo voy a poder obtener de un solo tablero. De un solo tablero puedo tener n igual a 3 o n igual a 4 máximo. Así que si requiero 5 puntos, nada que hacer, me toca utilizar 2 tableros. Todo esto para decirles que necesito por lo menos 2 vistas si no voy a incluir los otros parámetros de la distorsión. Si incluyo los parámetros de la distorsión, voy a necesitar más de esas 2 vistas. Mínimo, hagan ustedes los cálculos, con esto igual a 9, mínimo, dependiendo de cómo vean su problema, pueden llegar a necesitar 4 o 5 patrones, mínimo. Pero en la práctica es recomendable que ustedes tengan más de 10 de esas imágenes tomadas de por lo menos 7 por 8 esquinas. Ese es un buen número, nótese que es impar. Ojo que estamos contando son las esquinas del tablero. No estamos con, por ejemplo, acá en esta imagen, este tablero tiene 1, 2, 3 esquinas en una dimensión y 1, 2 y 3 esquinas en otra dimensión. Este de aquí es, según nuestras recomendaciones, un mal tablero porque tiene la misma cantidad de esquinas en X y en Y. Pero las esquinas las cuentan así, no es la misma cantidad de cuadros, ¿no? Donde esto es un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros y 4 cuadros. Bueno, entonces, mínimo, lo ideal es tableros de 7 por 8, es como el estándar no escrito, y por lo menos 10 imágenes. Y otra recomendación es mover lo suficiente el patrón sobre toda la imagen en distintas posiciones, ¿no? Darle la mejor calidad de Rs y Ts, de matrices de rotación y vectores de traslación, que sean lo suficientemente diferentes, que no sean 10 imágenes todas del patrón quieto sobre la pantalla, porque eso no le va a dar la diferente variedad en R y en T para poder despejar nuestro sistema. Ya sabiendo eso, tenemos una implementación de una función en OpenCV o en MATLAB. La pueden hacer en cualquiera de las dos. Les recomendaría hacerlo de una vez en OpenCV. Y quiero que hagan lo siguiente. Primero, quiero que tomen por lo menos 20 fotos con una cámara de su preferencia a una resolución de mínimo QGA y máximo 1080p de un patrón de calibración tipo tablero de ajedrez. Pueden imprimir uno en una hoja y por favor peguen en una superficie que sea lo más plana posible. No lo van a pegar en una carpeta. Lo ideal, si tienen un vidrio, péganlo en un vidrio y muevan la cámara. Va a ser lo mismo. Eso de pronto es lo más fácil.
Implementen un algoritmo de calibración para encontrar la matriz de cámara, M, y un vector de distorsión de por lo menos 4 parámetros para calibrar la cámara. No los 5, les pido por lo menos 4, ya que a veces con 5 puede que les quede muy suelto su problema y necesiten más patrones. Usando de manera aleatoria un conjunto sin reposición de 10 entre las 20 imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen un conjunto de 20 imágenes. Yo quiero que haga una función que de manera aleatoria tome 10 de esas 20 sin reposición, ojo, no 10 veces la misma imagen, sino sin reposición 10 de esas 20 y corran un algoritmo de por lo menos 40 iteraciones, ya van a saber que son esas 40 iteraciones, para buscar un mínimo de reproyección. O sea, quiero que realicen ese experimento por lo menos 40 veces. Ahora en clase práctica vamos a ver cómo hacemos para medir a partir de la reproyección de puntos cuando una calibración está bien hecha. La reproyección consiste básicamente en, ya como conocemos M y conocemos H, entonces podemos llegar y reproyectar los puntos a un X, Y, Z. Entonces tomamos otros puntos que no conozcamos y miramos cuánto fue el error de proyectar los puntos de plano imagen a plano X, Y, Z. Y pues con ese error pues podemos mirar qué tan buena fue nuestra calibración. Entonces quiero que corran el algoritmo que hace de las 10 imágenes, encuentra una calibración, que es lo que lo corran 40 veces de manera aleatoria sobre ese conjunto de 20 imágenes y se queden con la que tenga menor error de reproyección. Usamos esa matriz de cámara que nosotros hallamos y ese vector de distorsión para hacer una aplicación que desdistorsione un streaming de video o un video previamente grabado de la cámara que ustedes utilizaron para hallar estas fotos. Ojo que tienen que tener la misma resolución, ¿no? Si ustedes trabajan con la cámara en 1080, pues todo tiene que ser en 1080. Si trabajan con su cámara en QVGA, pues todo tiene que ser en QVGA. Y por último, use la función de búsqueda del tablero de ajedrez para encontrar los 4 puntos extremos del tablero de manera continua. Y esta va a ser la siguiente tarea de la siguiente clase. Corrija la perspectiva de una imagen de su preferencia que tenga la misma relación de aspecto del tablero para que sea proyectada en los 4 puntos del tablero visto por la cámara. Esta de aquí va a ser nuestra tarea para la siguiente clase. La siguiente clase les explico cómo hacer la reproyección de esos puntos y cómo corregir la perspectiva con la transformación de perspectiva o afín. Y muchísimas gracias, nos vemos entonces en nuestra clase práctica.